Establecemos el contacto en este caso con Julio Trochansky, el delegado de Peñarol, para hablar de varios temas puntualmente que refieren a Peñarol, pero también al fútbol uruguayo. Ayer estuvo trabajando en el caso de Julio con otros clubes para presentar esa nota, definitivamente en la cual se manifiestan acerca de la Copa Uruguay, que no se van a presentar. De acuerdo a lo que piensan algunos de los equipos, 7 fueron los firmantes. Julio, el gusto de recibirte. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, bien, bien. Bueno, desentrañame un poco esto, cómo viene esta madeja, como se dice habitualmente, desde el punto de vista de lo que tiene que ver de esta presentación que se hizo, de la no presentación justamente que van a hacer los clubes en la Copa Uruguay. Peñarol jugaba con Piriápolis el día miércoles. Acá hay que ser bien claro el por qué somos los 7 clubes los que firmamos. Esto surge a partir de una medida en consulta del Comité Ejecutivo y particularmente del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que define y decide 2 semanas antes del comienzo de la Copa Uruguay de esta edición, cambiar totalmente el reglamento de la misma, sin tener en cuenta la opinión de los clubes, la aprobación del reglamento nuevo por parte de los clubes, y comunicado además, ni siquiera comunicado de manera formal, sino a través de un mail que nos llegó entre gallos y medias noches a los clubes, y en donde particularmente uno de los mayores cambios era que habían decidido que en esta Copa, y estoy hablando 2 semanas antes del comienzo, solo la iban a disputar 10 clubes de primera división, aquellos que estuvieran en los 10 primeros lugares del campeonato Apertura, mientras que los otros 6 quedaban fuera de la disputa de este campeonato. Esto fue por decreto, digamos, Julio, por decreto, digamos. Exacto, esto fue una decisión unilateral de Alonso y el Comité Ejecutivo. Entenderán lo que significa eso para clubes que eventualmente estaban esperando jugar esta Copa y que de un día para el otro se le avisa que no la van a jugar, en lo que tiene que ver con las planificaciones deportivas y un montón de situaciones, además la propia voluntad. Fíjate que con esta decisión hasta Liverpool quedó por fuera, es decir, el último campeón uruguayo quedó por fuera de la disputa de esta edición de la Copa Uruguay. Y bueno, en ese marco, los 7 clubes de esos 10 que teníamos que disputar según el nuevo reglamento de la Copa Uruguay, decidimos no presentarnos, es decir, esta va a ser una Copa Uruguay que va a contar solo con 3 equipos de primera división, realmente fracaso más de los del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en cuanto a fracaso de los últimos tiempos y rechazo del público futbolero, ya quedó demostrado en el Estadio Centenario el otro día. Pero bueno, entendemos los clubes que no vamos a tolerar más imposiciones de este tipo, no vamos a tolerar más conductas autoritarias por parte del presidente. Creemos que tenemos la historia y la capacidad para que se nos escuche, y sobre todo cuando vamos a disputar un campeonato a los cuales somos los clubes de primera los que le aportamos, y sin desmerecer al resto, lo que le aportamos el brillo a la competencia. Julio, ¿cómo viviste el hecho puntual ese que remarcabas ahí en cuanto al ingreso de Alonso al estadio el otro día cuando se estaba haciendo la despedida de Suárez? La verdad, el estadio fue impresionante, los silbidos, los abucheos. Uno piensa que la gente que va a ver la selección de repente no está tan metida en el ambiente del fútbol, que somos nosotros, los periodistas, ustedes los dirigentes, los jugadores, y un ambiente que no es tan grande en nuestro país. Sin embargo, el público que de repente no está tan cercano al fútbol, en el fin de semana, el otro día, originó una silbatina impresionante. Es lo que pasa, Alberto. Mirá, yo soy un delegado del club más importante, pero también tengo mis años de experiencia política, si se quiere, o de manejos de las distintas actividades políticas en el sentido más amplio, por mi pasado a nivel de organizaciones como el Sindicato Médico, y puedo observar claramente cuando aquellos que ostentan el poder en determinado momento comienzan a desbarrancar, comienzan a tener pérdida de ese poder, que además se da de manera mucho más rápida que lo que les llevó a construir ese poder. Y realmente yo creo,
yo le recomiendo al presidente que tenga un cambio de actitud, porque es un presidente, como bien marcaste, fue silbado por 40.000 personas. Y ahí, obviamente, entran muchas cosas. Se lo pone en un lugar cercano a los ámbitos de poder, como es la Conmebol, y sobre todo con su presidente, que ha tenido actitudes que no han sido del todo correctas respecto al fútbol uruguayo. Lo pone también al presidente de la Asociación Uruguaya, digo al público futbolero en general, no los clubistas, a un presidente en el cual quedó claro que evitó defender a los jugadores de la selección, que defendieron a sus familias de ser agredidas, y como quedó claro y establecido por el propio Federico Valverde, el único que defendió en ese momento a los jugadores no fue el presidente de la asociación, no fue Carlos Manta, que también estaba en la delegación, el único que los defendió fue el técnico de la selección, Marcelo Bielsa. Es este mismo presidente de la asociación el que tiene la oposición de la gran mayoría de los clubes tradicionales de nuestro fútbol. Bueno, es este presidente el que, sin tener en cuenta todavía o la eventualidad o la decisión que tome Peñarol sobre lo que es la presentación en la justicia de la denuncia penal contra el manejo del dinero dentro de la AUF, pero sí es un presidente que ha sido denunciado penalmente por lo que ha sido la eventual tergiversación de los dineros dentro de la AUF, y que ha tenido consecuencias rápidas y graves, como es que se le ha negado un préstamo para el funcionamiento de la misma. O sea, es un presidente que está rápidamente perdiendo poder, y que una muestra más de esa pérdida de poder ha sido que no ha podido enfrentar esta situación de cambio reglamentario que quiso hacer de forma autoritaria, pero a los que los equipos tradicionales le hemos dicho que no, iba a quedar haciendo una copa que realmente ha perdido todo interés para cualquiera que asista al fútbol habitualmente. Julio, no sé si te meto capaz en un lío, pero creo que no, porque yo siempre has sido arriesgado en lo que manifestás y muy criterioso, desde mi lugar por lo menos, en algunos aspectos, seguramente en otros discrepo. Pero hablábamos recién de que Alejandro Domínguez estaba en el Martín Fierro en estas últimas horas, y Domínguez no estuvo acá en momentos determinantes, ¿no? Fundamentales. Y también, bueno, en definitiva, a último momento dijo de no venir justamente a la despedida de Suárez, del evento del cual hablábamos, ¿no? Hay veces que hay cosas que no logro entender, y a veces que ni siquiera hay que decir demasiadas palabras para lo que está aconteciendo, ¿no? Pero es que por eso mismo yo ni siquiera lo quiero expresar desde una opinión institucional ni del club. Solo la respuesta se da en el propio partido de Uruguay, cuando hay un silbido estruendoso de una rechifla generalizada, que queda claro que ese público no es un público que toma partido ni por Tenfield, ni por la posición de otra eventual empresa que pueda tener los derechos de televisación, ni está metido en lo cotidiano de las situaciones políticas de la AUF. Es un público, como vos decís, distinto, sano, y un público que afectivamente se vio desbordado por la situación que sufrimos con Izquierdo en los últimos días, y que vio quien comanda nuestra asociación no tenía la posibilidad de hacer que el presidente de la Conmebol estuviera presente. Y después la propia actitud de Domínguez, ¿no? Que habla por sí sola, que no la tengo que explicar yo, pero que la gente en particular entendió claramente lo que estaba pasando y reprobó de manera general lo que estaba pasando. Así que más allá de mi contestación, la contestación está desde el lado de ese público sano que acompaña a la selección, que manifestó su rechazo de forma clara. Julio, nos metemos en Peñarol directamente. Se va a tener que pagar una cifra aproximadamente a los $10.000, que son 400 unidades reajustables, que de acuerdo a lo que
Me han comentado hay un ajuste, pero es eso lo que se tiene que pagar para no participar justamente de la Copa Uruguay. Sí, es así, pero creo que los valores institucionales, la dignidad institucional no tiene precio y no se cataloga en base a 300, 400 o 1000 unidades reajustables, sino que los principios tienen otra forma de mantenerse y defenderse, y que es lo que ha hecho Peñarol en este caso. Y igualmente estará por verse si esa multa se podrá hacer efectivo. Acá no es solo Peñarol el que está teniendo esta situación, incluso otros clubes han tomado una situación y una decisión más activa. Wanderers ha presentado un recurso de anulación del reglamento de la Copa, por lo tanto, si efectivamente ese recurso sale victorioso, ganancioso, el reglamento que eventualmente penaliza a un cuadro por no presentarse en la Copa de Uruguay quedaría sin efecto, y nosotros creemos que hay grandes chances de que eso suceda, porque el reglamento de la Copa lo tienen que aprobar los clubes y no puede ser impuesto, como en este caso quiso hacerse desde el Ejecutivo de la AUF. O sea que bueno, independientemente de lo que te dije inicialmente, que está claro que los principios tienen mucho más importancia que el propio valor de una sanción, es discutible si esa sanción efectivamente se va a poder ser efectiva. Julio, no entendí y tú estás mucho más cerca de los accionares que tienen, bueno, los equipos, ustedes están yendo y viniendo en la AUF. ¿Qué pasó con Nacional? ¿En una semana o en pocos días me mareó? ¿Quería jugar, no quería jugar? No logré entender qué pasó ahí. Y bueno, a nosotros también no por esperable, nos dejó descolocados, ¿no? Porque este planteo de no jugar la Copa Uruguay en esta edición surge de una moción presentada por Nacional. Es decir, es el propio club que hoy dice que recibió una llamada de Alonso y entonces está considerando jugar esta edición. Es esta misma institución la que el día jueves pasado propuso no jugarla. No solo propuso no jugarla, sino que propuso que el presidente y el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya concurrieran a dar las explicaciones del porqué de estos cambios reglamentarios y sobre todo del porqué de la forma de actuar y la intención de imponer esta nueva reglamentación. Y fue también esta institución nacional la que realizó la moción de que se encomendara a la mesa de la Copa Uruguay a suspender esta edición. Bueno, y además, digo una cosa, después apareció obviamente el presidente nacional diciendo que ellos él se hacía cargo. Yo te diría que no hay ningún delegado, esto lo puedo decir propiedad, no hay ningún delegado de ninguna institución que tome decisiones como la de suspender un campeonato que no sea con la anuencia del presidente. No existe eso todos lo sabemos. Entonces acá en el medio evidentemente hubo algún llamado, alguna presión. Bueno, Peñarol no se deja presionar y bueno, y las cartas están echadas. Habrá una institución que habrá agachado la cabeza y por las razones quizás en algún momento nos enteremos, toma la decisión de desdecirse de lo que hacía 48 horas había mocionado. Que hay una gran diferencia. Esto no es que votó la moción de otro club, sino que fue la que propuso la resolución que se tomó dentro del Consejo de Liga de Primera División. Es extraño, yo estoy de acuerdo, es extraño, pero es esperable en el contexto actual que se ha dado y en cuanto a las personas que sufren presión y las que se dejan presionar en el contexto de nuestro fútbol uruguayo. Julio, hablando un poco de fútbol, Alan Medina, Rodrigo Pérez y Damián Suárez, ¿cómo es el tema de la habilitación puntualmente? Estamos hablando de un artículo 68 que se pone de manifiesto en esta oportunidad. ¿Cuándo van a quedar habilitados estos futbolistas? Y van a quedar habilitados a partir de la cuarta fecha. Yo no quiero ser reiterativo con el tema, pero es otra
perlita del accionar de este presidente de la asociación, que no ha ayornado y ajustado los reglamentos al nuevo estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol y al nuevo estatuto de los jugadores, ¿no? Realmente es un presidente que intenta apartarse sistemáticamente de las vías legales y reglamentarias e imponer mediante mecanismos que nosotros entendemos que no son legales. Bueno, esto del artículo 68, que es una aberración, porque es en el contexto de un nuevo reglamento de pases, en el cual los jugadores pueden ingresar a las instituciones, a los cuadros, a jugar durante, aún estando el campeonato iniciado. Bueno, realmente es insólito que después de haberse suspendido el campeonato, porque no se suspendió un partido, se suspendió todo el campeonato, se suspendieron las fechas, pero se suspendió el campeonato. Bueno, es insólito que se inhabiliten jugadores que ingresaron dentro del periodo actual de pases. Pero es una cosa más que se hubiera resuelto si el presidente hubiera actuado correctamente y en una asociación tan grande y tan importante como la Asociación Uruguaya de Fútbol, los reglamentos estuvieran ajustados a la realidad y el presidente hubiera convocado a los organismos correspondientes a que esos reglamentos, es decir, bueno, no es algo diferente del formato de conducción. Lamentablemente los jugadores no van a poder estar hasta la cuarta fecha. Bueno, dispondremos de otros jugadores del plantel nuestro que sabemos que es amplio, pero por algo también trajimos esos jugadores. Operativo para lo que va a ser la presencia de Peñarol en Brasil. Peñarol la última vez que fue a Brasil, año 2019, hubo muertos, ¿no? Brasileño muerto, hincha de Flamengo, personas presas, disturbios, agresiones de todo tipo, en las playas corridas, de banderas, robadas, bueno, de todo. Lamentablemente fue triste lo que pasó en Brasil y reitero, con una persona muerta. ¿Qué planifica Peñarol? Porque evidentemente cuando hay un muerto, a veces en estos códigos internos de las barras, es obvio que van a intentar una venganza o van a buscar algo. Ojalá que no pase nada. Sí, es tal cual, como vos lo decís, marca un partido de riesgo, ¿no? Evidentemente, los antecedentes también determinan cuán riesgoso sea un enfrentamiento entre hinchadas o llegar a enfrentamiento entre hinchadas. Acá lo estamos haciendo del lado de la posibilidad de que se agredan a hinchas comunes que concurran a Río y que por el mero hecho de tener algo que los identifique con nuestro club puedan ser agredidos por hinchas de Flamengo o por la barra de Flamengo. Entonces, bueno, sí, estamos organizando un operativo para dar seguridad a nuestros hinchas, a los 2.000 hinchas que concurran a Brasil a ver el partido. Junto con la entrada que se ha comenzado a vender hoy, que tenía un costo de 1.200, se ha agregado unos 300 pesos a esa cifra, o sea que la entrada hoy sale 1.500 pesos, pero como contrapartida el club ha contratado un espacio, un camping que se encuentra por fuera de lo que es la zona más comercial y turística de Río, más cercana a donde está la delegación, que es en Barra de Tijuca, y donde ahí, además de ser un punto de encuentro para poder ir todos los hinchas juntos hacia el Maracaná, también se va a disponer de un traslado también asumido por nuestro club para trasladar a todos nuestros hinchas con la máxima seguridad posible para que lleguen al estadio de manera correcta. Bien, Julio, se jugó mal el fin de semana, ¿no? O sea, no sé si coincidís, pero uno vio un Peñarol desconocido. El equipo no logró reaccionar, pero jugó mal el equipo. Sí, lo reconoció. Jugó mal el equipo y también el otro equipo jugó bien en muchas partes del partido. Había habido un parate de 2 semanas, pero eso igual afectó a ambos equipos que estaban allí. Yo creo que lo importante siempre
tiene que ver con el análisis que hace el técnico del juego de manera oportuna. Es decir, para mí es una de las grandes cosas que tiene Diego Aguirre, es decir, el análisis y la lectura del juego y la capacidad de reacción en su proyección técnica dentro del propio partido. Y bueno, a los hechos me remito, hizo algunos cambios que fueron decisivos en el resultado final. Pero más allá de eso, no hay equipo que salga campeón que no tenga este tipo de partidos. Eso sistemáticamente es así, es un dato de la realidad, porque los cuadros no pueden jugar de forma excelente todos los partidos. Bueno, siempre hay alguno de estos partidos en el camino del campeón. Ojalá que esta sea una vez más esa situación que se repite en otras oportunidades. Julio, pudo terminar en un desastre, ¿no? Que de hecho hubo algún incidente, pero la situación y la provocación Sí, que originó el arquero de Peñarol. ¿Qué consideras al respecto de todo eso? que bueno, ahí entran distintas consideraciones. Creo que más allá de lo que pueda decir yo, lo importante es la consideración que se dé dentro del grupo de jugadores, de lo que entienda la dirección técnica sobre esa situación. Eh, si el grupo y la dirección técnica apoyan esa actitud, me parece que es adecuado en el sentido que va a estar bien, va a estar bien en el sentido de que el grupo lo entiende bien y lo comprende y no lo ve como una cuestión que pudo haber desencadenado la situación, y si el grupo y la dirección técnica lo entiende como un elemento que no debe repetirse, también se tratará adentro del grupo con los jugadores y con la dirección técnica. Creo que en este caso, como delegado, dirigente del club, me parece que es una situación que podré tener mi opinión, que no es lo que importa en este momento, sino que lo que importa es la manera que lo resuelvan dentro del grupo de jugadores y la dirección técnica, ya sea en el sentido de aprobar esa actitud o reprobarla. Lo que sí está claro es que entendemos que el jugador fue amonestado de manera errónea, que hubo otros jugadores que debieron ser expulsados, que Javier Méndez fue mal expulsado porque todas las imágenes muestran que él en todo momento intenta separar y se interpone entre los jugadores de Miramar y Washington Aguirre. Y también lo que está claro y te quiero señalar es que si el jugador Yepes de Miramar no hubiera entrado de la forma que entró, la situación hubiera terminado con la recriminación que Alejandro González le hacía a los jugadores. Pero en un momento se vio que desde afuera del campo entraron jugadores y algunos pasados de revoluciones que terminó disparando esa situación, más que la propia actitud que eventualmente pudo haber disparado a Guerre con esa jugada que hizo. Julio, ¿ustedes van a ir al colegio? Porque, Pero no por esa, no solo por esa porque acá situación en dice, particular. Peñarol, ¿a qué va al colegio? O sea, a ver, Peñarol desde hace ya un año, diría que incluso un poco más, ha tenido un cambio de actitud en cuanto a cómo plantear temas vinculados a los árbitros. Podrás ver que desde hace más de un año, aún sintiéndonos perjudicados en algunas situaciones, la enorme mayoría de los directivos, si no todos, no salen públicamente a expresarse en contra de las decisiones arbitrales y preferimos, como lo hicimos hace 7 u 8 meses atrás, presentarnos primero ante el Colegio de Árbitros, plantear nuestras dudas sobre algunas situaciones, jugadas o incluso actitudes que se repiten de algunos jueces en particular y poder intercambiar con ellos. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en algunas ellos nos darán la razón, pero no es puntualmente por lo que sucedió el otro día. Nosotros venimos haciendo un seguimiento, y lo digo en términos positivos, venimos haciendo un seguimiento de todos los jueces y bueno, tenemos algunas situaciones de algunos jueces que venimos viendo errores repetidos y que queremos transmitirle nuestra opinión al Colegio de Árbitros. Julio, vos manifestaste que Suárez sería suplente de Morena
hablando un poco de cierto contexto, dentro de cierto contexto. Bueno, hay que ver el contexto, obviamente. Suárez me parece un jugador excepcional. Los goles de Suárez yo también los grité con mi hijo en los distintos diales o en las eliminatorias. Y es un jugador que obviamente ha estado dentro de los 5 mejores jugadores del mundo en algún momento de su carrera y que hoy todavía mantiene vigencia y que se merecía la despedida que se le hizo. De ahí a lo que yo expresé, a mí y esto siempre, lo pasa que quizás en el momento tuvo mayor repercusión, pero esto también es como cuando hay la discusión entre Maradona y Pelé, Maradona y Messi y muchas otras comparaciones. A veces es muy difícil comparar jugadores que no juegan en forma simultánea. Es más fácil comparar Messi versus Ronaldo que comparar Suárez versus Morena. Pero desde el punto de vista técnico de lo que yo vi de Morena, de lo que yo viví viendo a Morena, yo creo que Morena era técnicamente superior a Suárez y que por eso eventualmente en un cuadro que jugaran ambos, Suárez sería suplente de Morena. Pero no desmereciendo a Suárez, que como te digo, para mí ha sido uno de los jugadores que ha estado dentro de los 5 mejores jugadores del mundo en un momento determinado. Y hay una diferencia también, yo creo. Yo creo que Lo que a decís? Mucha Suárez, gente piensa que es una locura lo que decís, ¿no? y bueno, está bien, y es respetable, hay que ver cuántos de esos vieron a Morena, que ahí también hay un tema. Hay que ver cuántos de esos que hoy pueden haber tenido a Suárez como ídolo porque tienen 25, 30 años, y obviamente han visto lo que ha influido Suárez en la selección, y hay que ver cuántos de esos realmente han visto a Morena jugar como lo vimos muchos en su momento. Y que te quería decir, yo creo que Suárez tuvo ¿cómo decirte? Tuvo la suerte o vivió en un momento en el cual los cuadros donde él jugó hicieron mejor a Suárez, hicieron que Suárez fuera perfeccionándose y fuera siendo cada vez mejor. Morena hacía mejor él a los cuadros en donde jugaba. Morena por sí solo mejoraba a todos los jugadores que tenía alrededor. Pero hay una Y cosa, Morena, esperá, Julio, disculpa, hay una cosa que uno, habitualmente cuando uno dice, habla de un equipo y de otro, uno habla de Uruguay y habla, por ejemplo, de México y uno dice, eventualmente México puede ganarle a Uruguay o ser mejor, pero las copas que tiene Uruguay no se las desmerece, no tiene México ni ahí. En el caso, digo, me refiero puntualmente bueno, a lo que ha ganado Suárez en cancha, a los equipos que ha jugado en Barcelona nada más y nada menos. Sí, Morena que claro. jugó en el Valencia, en el Rayo Vallecano, fue que jugó en España. Bueno, pero Morena hoy en día sería el 9 del Real Madrid, no tenga duda. O sea, hay que ver la época en la que jugó Morena. Lo que significaba que un jugador de Uruguay fuera a jugar a España era una cosa que no es tan común como en el día de hoy. Hoy que un jugador emigra a Europa, bueno, tenemos a muchos jugadores jugando en clubes de élite. Seguramente Morena hoy en día estuviera jugando, estaría siendo el 9 de un cuadro de esos de élite. Pero además, lo que te quiero decir, Morena salió campeón del mundo con un cuadro uruguayo. Entonces no es lo mismo salir campeón del mundo con un cuadro donde cada uno de los jugadores son titulares en sus respectivas selecciones, que salir campeón del mundo en un cuadro de Uruguay de 3 millones, donde la gran mayoría de los jugadores eran jugadores que estaban a nivel local. Y yo lo que quiero decir, que Morena hacía jugar mejor y hacía mejor a los cuadros donde jugaban y hizo salir campeón de América y del mundo, comparado a lo que sería la Champions de hoy, y del mundo, en un cuadro de Uruguay. Y eso tiene un valor que quien no lo vivió difícilmente pueda aquilatar lo que eso significa. Pero vuelvo a decirte, esto va sin desmerecer a Suárez, que vuelvo a decir, es uno de los 5 jugadores mejores del mundo, que fue uno de los 5 jugadores top durante mucho tiempo en cuadros de renombre. Pero bueno, las comparaciones son odiosas y yo entiendo, y puedo entender que otros digan que no, pero te vuelvo al principio. Me parece un jugador estupendo, grité los goles de Suárez, no me guío por pertenencias partidarias, porque cuando Suárez juega en la selección yo grito sus goles, y además reconozco obviamente que es un jugador
terrible y de los mejores que ha tenido. Con respecto a las copas, seguramente, y a los títulos, seguramente tiene muchas más copas y muchos más títulos que Morena. Pero a mí me preguntaron desde el punto de vista técnico. A mí no me preguntaron quién ganó más copas. A mí me preguntaron desde el punto de vista técnico, para vos, ¿quién sería titular? Para mí, las dotes técnicas de Morena eran superiores a las de Suárez. Que ya habla mucho. En este momento ya habla mucho lo que sería Morena. Sí, no, yo me acuerdo. No 100% me acuerdo. Pero entonces vos decís que Morena sería el 9 del Real Madrid en este momento. Y bueno, o del Real Madrid, o del Barcelona, o del Atlético de Madrid, o sería el 9 de algún cuadro de élite de la liga inglesa. Es decir, el fútbol de aquella época no era globalizado como el fútbol que tenemos hoy. Y el hecho de que hubiera un jugador jugando en España era porque era un fenómeno, porque no era común que jugadores uruguayos estuvieran disputando partidos o perteneciendo a cuadros de Europa. Tenemos que ir a esa época para ver que no era así. Pero eso no inhibe la carrera, el esfuerzo, la superación que tuvo Suárez para ir pasando de cuadro a cuadro e ir llegando a lo que llegó, y tampoco inhibe lo que ha sido su historia dentro de la selección. Vuelvo a decir, y lo respeto, y respeto también a su cuadro de pertenencia. Es un jugador de los 5 mejores del mundo en su momento, pero que para mí técnicamente Morena fue mejor. Y también, pero esta es la misma comparación, por eso te digo, la misma comparación entre Pelé y Maradona, entre Maradona y Messi. O sea, no va en desmedro de uno, sino en lo que a uno le gusta desde el punto de vista técnico de un jugador. Y eso pasa todos los días. A mí me gusta más un jugador que lo que a otros. Está bien. Daría para hablar una cantidad, pero la dejamos por acá en la jornada de hoy. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto, Julio. Cómo no, a las órdenes como siempre. Dale, arriba. Allí estaba Julio Trochansky. Nos unen las ideas y también nos une la esperanza de tener un país con más igualdad, con más crecimiento, pensando en la gente. Para resolver las urgencias, para que no gane la desilusión, para que nuestro país esté donde se merece, presentamos las prioridades para gobernar Uruguay. Este 16 de septiembre, en vivo desde Colonia. Seguí la transmisión en el canal de YouTube de Yamandú y en el del Frente Amplio. Las mejores cosas pasan cuando nos unimos. Yamandú Presidente.